El título para esta semana es El amor y la ley. El versículo de memoria está en Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Este es el último versículo que vamos a estudiar esta semana. Vamos a ir al primer versículo, Santiago 2:1. Santiago 2:1, miren lo que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Este es un versículo que empieza un nuevo diálogo, una nueva introducción de Santiago para hacer énfasis en algo más. Recordemos, la semana pasada habíamos terminado en Santiago 1:27 y decía que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y habíamos visto durante 2 semanas ya que lo que quiere Cristo es implantar la palabra de Dios en nuestros corazones después que hemos nacido de nuevo. Él quiere implantar, y Él quiere que no nos engañemos con un cristianismo falso. Tenemos que ser hacedores de la palabra con una religión pura que nos va a llevar a la vida eterna. Y ahí habíamos quedado la semana pasada. Y ahora el versículo pone énfasis en casi lo mismo. Miren lo que dice: hermanos míos, que vuestra fe, ¿en quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Sea sin acepción de personas. Si hemos nacido de nuevo, si somos hacedores de la palabra, si estamos con una religión pura, entonces si esta religión pura y sin mácula es hacer la voluntad de Dios, entonces nos dice que eso sea sin acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? Hacer diferencias entre las personas, o sea, tratar por igual a todos. Tratar por igual a todos, dice acepción de personas, no hacer diferencia entre otras personas. ¿En qué se basa la acepción de personas? ¿En qué se basa esto de que sin hacer acepción de personas? Sin hacer acepción de personas, ¿en qué se basa? Muchas veces en las clases sociales. A veces en el color de la piel hacemos acepción, y también porque algunos tienen más dinero y otros no tenemos. Posiciones, colores de la piel, esas cosas. ¿Qué dice mi hermano? Yo decía más o menos lo mismo, porque si una persona no huele muy bien, yo no me le acerco, ¿verdad? Esa es la tendencia. ¿Qué dice mi hermana? Y además de eso, a veces es con la posición educativa que tengan. Entre más educación tengan, nosotros tendemos algunas veces a ponerlos en un mayor pedestal de los otros que apenas hemos ido a la escuela o algo así. Entonces, podemos hacer acepción de personas también muchas veces cuando hacemos diferencias en la educación. Amén. Y acepción de personas, ¿en qué se basa eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento para no hacer acepción de personas? Miren lo que dice la Biblia, Romanos 2:11. ¿Qué dice? Porque no hay acepción de personas, ¿para quién? Para Dios. Es la base. Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, ¿qué pasa? Nosotros tampoco. Y miren lo que recalca este versículo, Job 34:19, con una pregunta: ¿cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes? Ni respeta, ¿qué cosa? Más al rico que al pobre. Porque todos somos, ¿qué cosa? Obra de sus manos. O sea, esta es la base para no hacer acepción de personas. Todos vienen de una misma fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo. Nuestro Dios, nuestro Creador. Todos somos obra de sus
manos. Entonces, no debería haber acepción de personas. No debería. El cristiano que ha nacido de nuevo y que tiene una religión pura, le dice, hermanos, entonces, ¿qué pasa? Que esa fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea para todos, sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Y vamos a ver un poco más. Entonces, miren lo que dice Santiago 2:2. Santiago 2:2. Porque si en vuestra congregación, ejemplo, dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿qué vamos a hacer? Nos dicen, no debemos hacer acepción de personas. Ahora, ejemplo. Si viene aquí a la iglesia un hombre que tiene dinero, que tiene anillos, que está bien vestido, bien, y viene también un pobre con vestido andrajoso, ¿qué vamos a hacer? En ese tiempo, ¿verdad? El tener el nombre, el apellido, el ser alguien, el tener riquezas, era esperado de que se le tratara diferente. ¿Ok? Eso era normal para ellos. Entonces mi hermano dice algo importante y dice, wow, en la antigüedad esa era ¿qué cosa? La expectativa. Antes eso esperaban. Y es verdad, miren lo que dice Lucas 11:43. Ay de vosotros, ¿qué cosa? Fariseos, que amáis, ¿qué cosa? Las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Entonces, ante esta perspectiva, lo que se esperaba era ¿qué? Darle el primer lugar. Y esa era la costumbre. Y las leyes y los reglamentos de ese entonces daban para eso. Hacían que estas personas que tenían mucho dinero, que eran intelectuales, que tenían una cultura un poquito mayor, sean vistas como por encima de todos. Y ahora no es tampoco muy diferente. En algunas culturas, wow, tiene dinero, hay que darle. Wow, él es doctor, oh, él es... Wow. No es muy diferente. Pero esta era la expectativa. Esa era la expectativa. Darle los primeros lugares. Y eso esperaba. Pero aquí el cristianismo dice, un ratito, eso no tiene que ser. Esa práctica tiene que olvidarse. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que olvidarse? ¿Quién vino a romper esas prácticas? Jesús. Cristo Jesús vino a romper esta clase de prácticas. Miren lo que dice Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndoles comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A un ratito, tiene que ser así. Tiene que ser de esta forma. Eso es lo tradicional, eso es lo que estamos acostumbrados, eso es lo que hacemos aquí. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo? Algo no entiendo. Entonces, que él come y bebe con los publicanos y los pecadores, con el vulgo, con todos los demás. ¿Qué está pasando aquí? Hay un cambio. Es que Cristo vino a romper con ¿qué cosa? Con las cadenas de la esclavitud. A todo nivel. A todo nivel. Entonces, Él se hizo ¿qué cosa? Compañero de los pobres. De todos, no solamente de los pobres, sino del rico, también de los ricos, porque Él vino a romper estas barreras. Y entonces, en base a eso, Santiago dice, eso es lo que tenemos que hacer. No, ¿qué cosa? No hacer acepción de personas. Sí, mi hermano, la lección decía algo bien interesante, dice que es más fácil seguir las convenciones sociales tradicionales que seguir las enseñanzas de Jesús alrededor de eso. Si viene aquí en este momento nuestro presidente Obama, es
nosotros estaríamos tratando de buscar el mejor sitio, nos avergonzaría ver que la alfombra esté manchada, que tengamos cables colgados ahí, porque es el presidente de la nación. No estoy diciendo que nosotros no tenemos que darle a cada uno el lugar que le corresponde, pero el trato debe ser igualmente al presidente Obama como al hermano que está parado buscando quién le dé trabajo diariamente ahí en pleno, todas las mañanas. El trato tiene que ser exactamente igual, el amor tiene que ser igual, aunque estén en diferentes posiciones sociales. Hay un asunto de que una persona, ¿verdad?, de alto nivel también, entonces entender lo mismo y bajarse al nivel de los demás y no sentirse, porque generalmente eso sucede, ¿verdad? Si usted viene aquí bien vestidote y tal, y te habla así, te mira así, tú enseguida, ¿verdad?, te alejas. Pero si esa persona, ¿verdad?, te habla, como hay muchos aquí en esta iglesia. Yo he conocido gente que, doctores y tal y qué sé yo, y me hablan a mí mecaniquito como si fuera igual que ellos. Y eso a mí me ha agradado mucho. Dios les bendiga. Así es, muy bien. Entonces ya, no hacer acepción de personas. Y miren lo que sigue diciendo Santiago, Santiago 2:3. Y miráis con agrado, ¿qué cosa? Al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, ¿qué cosa? Estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Qué vas a hacer cuando suceda esto? Dice, ¿qué vas a hacer? Y miren lo que dice, a veces hacemos eso. Y mi hermana dice, es que tiene que ser el trato igualitario. Ya, él es doctor, sí, es doctor. Él ha sufrido, ha estudiado, ha hecho todo lo posible, sí tiene su estatus. Él no ha podido estudiar, no ha podido tener esas oportunidades, sí. ¿Cómo les vamos a tratar a los dos? Por igual. Nuestro amor con respeto, el mismo respeto. Respeto a él, respeto a él, respeto a esa situación. Entonces, él está diciendo eso. Miren, su argumento es interesante. Y luego dice, Santiago 2:4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Si alguien viene así y ustedes hacen esto, hacen esta diferencia, ¿qué están haciendo según este versículo? No hacéis, ¿qué cosa? Distinciones entre ¿quiénes? Vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos, ¿qué cosa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Jueces con malos pensamientos. O lo otro, no hacéis distinciones entre vosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo? Y en forma de pregunta nos dice, piensen un poquito, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tal vez otras versiones nos van a aclarar. Miren lo que dice esta versión. Dios habla hoy. Entonces están haciendo ¿qué cosa? Discriminación y juzgando con mala intención. Esta otra versión es palabra de Dios para todos. Si actúan así, si viene una persona así y otra persona no muy bien, y actúan de esta forma, dándole a uno preferencia y al otro no preferencia, ¿qué va a pasar? Si actúan así, se hacen jueces de los demás. ¿Y jueces de qué calidad? Injustos. ¿Por qué? ¿Acaso hacer eso no es discriminar? Y ahora la pregunta es, ¿por qué será que cuando hacemos esto, jueces injustos, cómo es eso? Hermano, es una injusticia porque podemos tratar mejor al que se ve mejor cuando su corazón puede no estar bien con Dios. Y al que no está bien vestido, al humilde, puede ser que sea un hombre que esté en paz con Dios, un buen hombre. O sea, juzgamos, vemos las apariencias, pero nosotros no somos Dios para conocer el corazón. Wow. Vemos la apariencia, pero nosotros no vemos qué cosa. El corazón, dice mi hermana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué podemos ser jueces injustos? De acuerdo al apóstol, de acuerdo a la lección.
Y nosotros también podemos estar juzgando, como decía la hermana, lo que vemos por fuera. Acordemos lo que dice el apóstol Pablo: un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios verdadero. Es uno, uno, es un Señor, no más. Y a veces nosotros, cuando hacemos distinción de personas por cómo se mira exteriormente, puede ser como le decíamos en la escuela sabática, estamos simplemente estas personas ocultando un aroma desagradable a través de una excelente apariencia de obras que aparentemente están mostrando que están en buena relación con Dios, que están en mejor posición que nosotros, y estamos haciendo distinción contra los más pequeños que pueden tener un corazón abierto y disponible al toque del Espíritu Santo. Wow. Y miren cuál es el argumento de Santiago. Es interesante, él hace preguntas interesantes. Santiago 2:5, miren lo que dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido qué cosa? Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y el versículo que sigue, Santiago 2:6 y 7. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Qué nos está diciendo con estos dos versículos? ¿Qué nos está diciendo? Se hacen jueces de los demás, y jueces ¿de qué calidad? Injustos. ¿Y qué nos está dando en estos ejemplos? Piensen, nos está diciendo. ¿En qué debemos pensar? ¿En qué? ¿En qué debemos pensar? Miren, dice, si le doy preferencia a este que viene bien, oh, ¿cómo puede estar él? Blasfemando el nombre de Dios. O si ustedes desechan al pobre, ¿qué es lo que puede estar pasando? Mira, hermanos míos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Por eso, piensen un poco, dice. Si hacen esas preferencias, ¿a quién están haciendo preferencia? ¿Están haciendo preferencia a alguien que realmente merece? Mi hermano, una pequeña acotación: su mala conducta es realmente una blasfemia contra el buen nombre de Jesús. Las malas acciones son suficientemente malas en sí mismas y son peores cuando los que profesan el nombre de Jesús las hacen. Wow. Malas acciones. Entonces, piensen, nos está diciendo, cuidado con esta clase de prácticas de dar preferencias a unos o a otros, porque pueden estar dando preferencias a quien no corresponde, aquel que no merece, y pueden estar desechando al que merece, al que realmente ha sido elegido por Dios. Cuidado. Por eso él nos dice, piensen, nos pregunta y nos dice, ¿esto no puede estar ocurriendo? Así, o sea, cuidado con la acepción de personas. Entonces, ¿cuál es tu práctica? ¿Cuál es tu práctica? Piensen un poquito en eso. Y mi hermana leyó hace rato esa cita que dice, aquellos que blasfeman el nombre de Dios, siendo ¿qué cosa? Cristianos. Y justamente en eso es lo que nos está haciendo pensar Santiago. Miren lo que dice el versículo de memoria. Hermanos míos, que vuestra fe ¿en quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo. No sea, o sea, sin acepción de persona. Eso, que no sea así, que no blasfeme tu fe, que no se desvíe, que no haga preferencia. Entonces debemos hacer sin acepción de personas, sin deshonrar el nombre o la fe de Dios, la fe en Dios. Vamos a seguir algunas cosas interesantes de Santiago. Miren lo que dice este versículo, Santiago 2, 8, 9. Y la pregunta es, ahora, si no vamos a hacer acepción de personas, ¿cuál es la guía para eso? ¿Cuál es la guía? ¿Qué es lo que nos guía a no hacer acepción de personas? Solamente Dios. Solamente Dios, me dice.
¿Cuál es el manual, la guía? Y aquí, Santa palabra. Santiago 2, 8, 9, miren qué dice. Si en verdad cumplís, ¿qué cosa? La ley real. Esa es la guía. La ley real. ¿Y por qué se llamará la ley real? ¿Recuerdan que la semana pasada hemos estudiado que Santiago le dice la ley de la libertad, la ley perfecta, y ahora dice la ley real? ¿Cuál es por qué será ley real? ¿De qué viene esa palabra real? De realeza de nuestro Rey Celestial, es su ley. Es su ley, es la ley principal de nuestro Rey de Reyes. Y efectivamente ese es su título, Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, ¿qué cosa? Rey de Reyes y Señor de... Esa es la clave. Por eso es la ley real, es la ley principal de nuestro Rey de Reyes, de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la ley real. Y esa es la base para no hacer, ¿qué cosa? Acepción de personas. Esa es nuestra guía, ese es nuestro manual. Pero no solamente él dice la ley real, sino ¿qué cosa? La ley real conforme a ¿qué? A la Escritura. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios. ¿Cómo es esto de la ley real de acuerdo a las Escrituras? ¿Qué es eso? De acuerdo a todo lo que Dios dijo. De acuerdo a todo lo que Dios dijo. ¿Qué más? ¿Cuál es el énfasis? ¿Por qué? De acuerdo a las Escrituras. Porque escrito está, amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Qué? Sí, pero también había una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y Jesús vino a hacer la diferencia y dividió la historia en dos. En el Antiguo Testamento habían leyes acerca de cómo tú no deberías odiar a tu hermano que está dentro del pueblo, entre los del pueblo, pero los invitaban que a los de afuera, a los que no son, a esos tenlos por anatema, por incircuncisos, por eso. Pero Jesús vino y rompió eso, dijo, no. No es solamente a tu hermano el que está ahí, ¿quién es tu prójimo? Y le da parábolas para demostrarle a quién es que tú debes tener por igual. Gentiles, griegos, judíos, uno solo. Y eso dice conforme a la Escritura. Es que no es conforme a lo que yo digo, no es conforme a lo que tal pastor dice, no es de acuerdo a la tradición, como dice mi hermano, o no es conforme a lo que tal iglesia dice o tal iglesia dice. Es conforme a qué? A la Biblia. Y si no está conforme a la Biblia, ¿qué es lo que sucede? Falso. Es falso, dice mi hermana. Miren lo que dice Isaías 8:20, un versículo muy conocido. A la ley y al testimonio, ¿qué pasa? Si no dijeren conforme esto, conforme a lo que está escrito en la Biblia, ¿qué sucede? Porque no les ha amanecido. I'm sorry, perdón, pero si tu predicación, lo que dices, cualquier cosa no está conforme a lo que dice la Biblia, no sirve. Todavía le falta, tiene que estudiar un poco más, todavía tiene que amanecerle, todavía tiene que profundizar en la Biblia y seguir buscando. Por eso dice la ley real, la principal ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿de acuerdo a qué? A lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es clara con relación a los 10 mandamientos. Guardad mis mandamientos, claro. Pero a algunos todavía no les ha amanecido. Todavía no les ha amanecido. Entonces, por eso dice conforme a la Escritura. ¿Y qué es lo principal de la Escritura? Jesucristo. Pero ¿qué es lo principal con relación a la ley real? ¿Qué es lo que dice? El amor. El amor, No hay eso es más. lo principal, no hay más. Y eso lo recalca. Conforme a la Escritura, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo más importante. Eso es lo principal de qué? De la Biblia, de los 10 mandamientos. Entonces, esto es interesante. Conforme a la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él nos está diciendo, miren, la ley real
en realidad lo que dice la Escritura, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y es real o no es real eso? Miren lo que dice Levítico 19:18, Antiguo Testamento. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de ¿qué? De tu pueblo, sino ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, de acuerdo a las Escrituras. ¿Y qué dijo Jesucristo? Mateo 22, 36 al 39. Muchas citas, pero miren esta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, ¿qué cosa? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es, ¿qué cosa? Semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, de acuerdo a las Escrituras. Esa es la ley. Ese es el resumen de la ley, mi hermana. Es que cuando Jesús vino, aparentemente no les estaba diciendo nada nuevo. Ajá. Porque ya estaba escrito allí muchos años y lo que ellos tenían de escritura en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Solo que Jesús les estaba diciendo nada nuevo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo había dicho miles de años atrás. Y lo había dicho y estaba en la Biblia. Por eso recalca él y dice, conforme a las Escrituras. Y miren lo que dice Romanos 13, 9, 10, conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier ¿qué cosa? Otro mandamiento, cualquier otro mandamiento, no adulterarás. ¿Dónde está eso? En la ley real. Los 10 mandamientos, bien claro, no hay por qué perderse. Dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento que en esta sentencia se resume. ¿Qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Conforme a qué? A la Escritura. No hay por qué perderse. Es que algunos dicen, si no hablan conforme a la Escritura, no les ha amanecido. Tenemos que estudiar un poco más. A la ley y al testimonio. Entonces, eso es la ley. El resumen de la ley, el resumen de los 10 mandamientos es ¿qué cosa? Los primeros 4 mandamientos, amarás al Señor con todo tu corazón. Y los últimos 6 mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si amas a tu prójimo, ¿vas a matarle? No. Si amas a tu prójimo, ¿vas a hablar falso testimonio de él? No. Si amas a tu prójimo, ¿vas a adulterar con la esposa de él? No. Por eso es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mi hermano, y esto es una consecuencia. Ajá. No es solamente que nosotros almacenemos conocimientos, no es solamente leer, no es solamente escuchar. El cambio se realiza cuando yo entrego mi ser, mi cuerpo, mi alma, lo rindo por completo a Él. Así como cuando el ahogado está dando patadas y nadie puede hacer nada por él, a menos de que ya él se rinda, ahí puede venir quien lo va a salvar y sacarlo del agua. Amén. Eso es lo que Jesús está esperando con nosotros. Nosotros digamos, Señor, no más, no puedo más, rindo todo mi ser ante ti. Ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar y se empiezan a dar estos frutos. Amén. Interesante lo que dice mi hermana, y interesante cómo la Biblia nos lleva paso a paso a qué es lo realidad, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, conforme a las Escrituras, miren lo que sigue diciendo el versículo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? El amor. No harás acepción de personas. Vamos a continuar con este versículo. Miren lo que dice este versículo. Seguimos, aquí habíamos quedado, a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis, ¿qué cosa? Acepción de personas, ¿qué pasa? Cometéis, ¿qué cosa? Pecado. Wow. Ahora se pone el apóstol más claro y dice, si haces acepción de personas, ¿qué haces? Cometes, ¿qué cosa? Pecado.
Si no amamos a nuestro prójimo, cometemos pecado. Y si cometemos pecado, ¿qué va a pasar? Quebrantamos la ley. Convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Y miren lo que dice Santiago 2, 10 al 12. Continúa su argumento. Porque cualquiera que guardare, ¿qué cosa? Toda la ley, los 10 mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De toda la ley. Y para que no tengamos duda de que esta ley es la misma ley de no matarás, no adulterarás, él dice ¿qué cosa? Porque el que dijo no cometerás, ¿qué cosa? Adulterio. También ha dicho ¿qué cosa? ¿De qué ley está hablando? De los 10 mandamientos. La ley real, los 10 mandamientos que en el corazón de sus leyes están aquí. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ¿qué pasa? Ya te has hecho transgresor de la ley. Y como transgresor de la ley, ¿qué sucede con nosotros? Quedamos ¿qué cosa? La ley nos condena. Porque son ¿qué cosa? Quedáis convictos por la ley como transgresor. Porque ¿qué cosa? La paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Eso es todo. O sea, el hacer la acepción de personas, el hacer preferencias es, como dice aquí, pecado. Porque es contra el amor al prójimo. Pero, ¿eso es todo? ¿Eso es todo o hay algo más? Miren lo que pasa en Santiago 2, 12 y 13. Y esto es lo maravilloso. Miren lo que dice. Así entonces, y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así actuar, así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, por los 10 mandamientos. ¿Para qué sirve la ley? Para hacernos libres. Para hacernos libres, dice. ¿Se recuerdan la semana pasada que hemos estudiado algo acerca de la ley? ¿Qué estaba diciendo? Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Se acuerdan un poco de qué hablamos de la ley la semana pasada? A ver, para refrescarnos la memoria, Santiago 1, 23, 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo, ¿qué cosa? Su rostro natural. Porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarnos el pecado. Para mostrarnos el pecado. La real situación. Es como el espejo. Está diciendo, aquí está la ley. Y aquí está la ley. Y eso mismo lo dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido, ¿qué cosa? Nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. El detalle es que la ley nos muestra, has cometido adulterio, y ahí está. Y lo que sucede a veces es que, sí, he cometido adulterio y no hago nada. La ley no limpia. La ley no limpia. No puede hacer y si nada. no hago algo, ¿qué sucede? Estoy perdido. Sigo igual. ¿La ley puede limpiarme? No. No. Peor me ensucia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De Ir a manera Cristo. que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a ¿qué? A Cristo Jesús, Señor Estás nuestro. sucio, has cometido pecado, has transgredido, has quebrantado la ley. Esto en vez de limpiarte te ensucia y te condena. ¿Qué vas a hacer ahora? Tienes que ir a ¿dónde? A lavarte en la sangre ¿de quién? De Cristo. Cristo. De eso, mi hermano, es lo maravilloso del Evangelio. Que si todos estuviéramos solamente bajo la ley, todos estaríamos perdidos. Perdidos. No hay nada que hacer. Ajá. Pero lo lindo es que la ley se unió con la gracia, Ajá. el perdón, el amor. Y eso es lo mismo que nos está llamando a la lección esta semana. ¿Cómo miramos nosotros a nuestros hermanos que han caído? Los que han venido con problemas. Los que vienen que no son capaces de levantar la vista aquí porque saben la situación en que está.
nosotros estamos mostrando gracia hacia ellos. Estamos mostrando la misma misericordia que Dios ha mostrado por nosotros en nuestras vidas. Amén. Ese es el llamado. Ese era el llamado. Y mi hermana dijo algo importante, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí en la cruz, en Cristo, esto es lo hermoso del Evangelio, dice Salmos, la misericordia y la verdad, ¿qué cosas se encuentran? La justicia y la paz, ¿qué cosas se besaron? Aquí el pecador, ¿qué cosa alcanza la salvación? Aquí el pecador no es condenado por la ley, sino la ley le muestra, le dice, has pecado. Ahí está Jesucristo, y Jesucristo con las manos extendidas te dice, ven, ven. No importa lo que has hecho, no importa tu condición. La cosa es que si estás dispuesto, te he de perdonar. Amén. Y si te perdono, estás libre de todo pecado, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¡Qué maravilla! Ese es el Evangelio. Amén. Ese es el Evangelio. Y entonces Santiago termina y dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Así triunfa. Amén. Es que no hay nada que hacer, es el amor de Dios. La justicia. El amor de Dios hacia nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Lo único que Él espera es nuestra decisión de entregarnos a Él continuamente, para que andemos en su camino, sin quebrantar la ley, sin hacer acepción de personas, para el contrario, amando al prójimo como nosotros nos amamos. Que Dios nos bendiga y que nos haga hacer decisiones positivas. Que Dios nos cuide.